En nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Queridos hermanos, continuamos nuestra meditación sobre los mandamientos de Dios. Y hoy vamos a analizar lo que dice Santo Tomás de Aquino acerca del quinto mandamiento: no matarás. Éxodo 20:13. En la ley divina que establece las reglas del amor a Dios y al prójimo, se ordena no solo hacer el bien, sino alejarse del mal. Entonces, en cada mandamiento hay lo que ordena y lo que prohíbe. Lo que ordena haciendo el bien y lo que prohíbe alejándose del mal. Pero entre todos los males que se pueden ocasionar al prójimo, el más grande es matarlo. De ahí que se prohíba esto cuando se dice no matarás. En relación con este precepto se han constatado 3 errores, dice Santo Tomás de Aquino, que es el más grande de los filósofos y teólogos católicos. Algunos han sostenido que no es lícito matar ni siquiera animales. Eso es falso, pues no constituye pecado usar de lo que ha sido puesto bajo dominio del hombre para su uso y su alimento. Además, la organización de la naturaleza estriba en que las plantas sirven de alimento a los animales, estos unos a otros, y todo de alimento a los hombres. Todo os lo doy como os di las hortalizas y verduras, dice la Biblia, Génesis 9:3. El filósofo Aristóteles, por su parte, dice en la Política, en su libro llamado Política, que la caza es una especie de guerra justa para alimentar a los hombres. Y el apóstol: comed de todo lo que se vende en la carnicería sin plantearos problemas de conciencia. 1 Corintios 10:25. Por consiguiente, no matarás significa no matarás a hombres. Otros aseguraron que con este mandamiento el matar a un hombre quedaba prohibido de manera absoluta, y afirman que son homicidas los jueces que, de conformidad con las leyes, pronuncian sentencia de muerte. Esto también es falso. Cuando la sociedad padece graves crisis, hay gente que no respeta ninguna ley y de propia autoridad se da derecho a matar, secuestrar al prójimo. La autoridad civil tiene el derecho de hacer leyes para espantar a los malvados. Entonces, contra los que dicen no matarás de ninguna manera, incluso a los criminales que perturban el orden social, Santo Agustín dice que Dios no se quitó a sí mismo por tal precepto el poder de matar. Y así leemos: yo doy la muerte y doy la vida. Deuteronomio 32:39. Por lo tanto, pueden lícitamente matar quienes lo hacen por mandato de Dios, porque entonces es Dios el que lo hace, y toda ley es un mandato de Dios. Por mí reinan los reyes, y los legisladores decretan lo justo. Proverbio 8:15. Por ejemplo, en una sociedad, cuando la vida social realmente se hace imposible por la maldad de unos cuantos, bien, no es pecado hacer una ley que prohíbe la sociedad en su conjunto a los inocentes y amenaza a los malhechores de muerte si hacen el mal. Ahora, si ellos hacen el mal y no tienen en cuenta la ley, el hecho de matarlos por ley para proteger a la sociedad no es pecado. Dios dice: por mí reinan los reyes, los presidentes, los gobiernos, y los legisladores decretan lo justo. Proverbios 8:15. Si obras el mal, teme, y que
que no en vano lleva espada, pues es ministro de Dios, el gobernante. Romanos 13:4. Si obras el mal, teme. ¿Por qué? Porque no en vano lleva la espada el gobernante, pues es ministro de Dios. Y a Moisés se le ordena: los hechiceros no consentirán que vivas. Los hechiceros no consentirán que vivas. Éxodo 22:18. Y una palabra, lo que es lícito a Dios es lícito también a sus ministros cuando actúan por mandato de Él. Y bien claro está que Dios no peca, siendo como es el autor de las leyes, cuando impone la muerte en castigo del pecado. El salario del pecado es la muerte, dice San Pablo en Romanos 6:13. Por tanto, sus ministros tampoco pecan cuando hacen leyes justas para defender al pueblo inocente contra unos malhechores que se hacen como dueños de la vida ajena. Por consiguiente, el sentido de no matarás es: no matarás por cuenta propia. Por cuenta propia. Nadie tiene derecho de matar al prójimo por cuenta propia, salvo en caso de legítima defensa. Otros, en fin, afirmaron que con esas palabras no matarás se prohibía matar a los demás, pero que suicidarse era lícito. Eso también es falso. Lo hizo Sansón, por ejemplo, Catón y aquellas vírgenes de las que cuenta San Agustín en el libro primero de Civitate Dei, que se arrojaron al fuego. Pero San Agustín mismo contesta en el pasaje citado: quien se mata a sí mismo, mata sin duda a un hombre. Por tanto, si está prohibido matar a un hombre sin mandato de Dios, igualmente lo está prohibido matarse a sí mismo por suicidio, a no ser por una orden de esa clase o por inspiración del Espíritu Santo, como suele decirte de Sansón. Por consiguiente, no matarás. De muy diversas maneras se puede matar a un hombre. No matarás derramando sangre inocente, pero también hay diferentes maneras de matar. Y veamos ahora lo que dice Santo Tomás analizando este mandamiento. De muy diversas maneras se puede matar a un hombre. Primera, con las propias manos. Vuestras manos están llenas de sangre. Isaías 1:15. Esto va no solo contra la caridad, que ordena amar al prójimo como a sí mismo. Ningún homicida tiene en sí vida eterna, 1 San Juan 3:15, sino también esto va contra la naturaleza, porque todo viviente ama a su semejante, Eclesiástico 13:19. De ahí la prescripción del Éxodo: el que deliberadamente hiere de muerte a un hombre, muere a su vez, Éxodo 21:12. Quien hace tal cosa es más feroz que los lobos, pues se lee en el libro de Aristóteles, libro 4 de los animales, se lee que si un lobo se le echa carne de lobo, no la come. Un lobo no come carne de lobo. Segunda manera de matar: se mata con las palabras. Esto aconsejando a uno contra otro, provocando, acusando, denigrando. Los dientes de los hombres son armas y flechas, y su lengua espada cortante. Salmo 56:5. Entonces uno puede matar con la lengua. Cuidado a los chismosos, a los periodistas y a la gente que no ama al prójimo. Pueden matarse los asesinos
con la lengua, con chismes, comentarios, calumnias, etc. Tercera manera de matar es por complicidad. Hijo mío, no andes con ellos, con los malvados, porque sus pies corren hacia el mal y se apresuran para derramar sangre. Proverbios 1:15. Entonces uno puede matar con sus propios hermanos, matar con las palabras y matar por complicidad. Cuarta manera de matar, cuando consentimos la muerte de alguien. Son dignos de muerte no solo los que lo hacen, sino también los que dan su consentimiento a quienes lo hacen. Romanos 1:32. Por ejemplo, todos los que aprueban el aborto son igual asesinos que los que abortan. En cierta medida, consientes una muerte cuando puedes impedirla. Libra a los que son arrastrados al suplicio. Proverbio 24:11. Y cuando teniendo posibilidad desamparas a uno por negligencia o por avaricia, San Ambrosio dice, da de comer a quien se muere de hambre, si no le das de comer, lo has matado tú por tu avaricia. Entonces uno puede matar provocando y no impidiendo la muerte del prójimo, por ejemplo, por la hambre. Alguien muere de hambre, uno puede ayudarlo, no a la ayuda, peca. En este punto conviene advertir que unos matan solamente el cuerpo y a ellos hemos venido aludiendo, pero otros matan el alma, arrebatándole, quitándole la vida de la gracia, arrastrándola al pecado mortal. El diablo fue homicida desde el principio, San Juan 8:44, porque empujó al pecado. Entonces los que impulsan al pecado, aconsejan el pecado, publican películas, revistas, libros, imágenes acerca del pecado, también son asesinos. Por eso cuidado, si uno recibe películas malas, videos malos, no reenviarlos, sino directamente eliminarlos y punto. Otros finalmente matan alma y cuerpo. Esto ocurre en dos ocasiones. Cuando se da muerte a una mujer embarazada, pues entonces al niño se le mata en cuerpo y alma, y cuando también alguien se suicida. Queridos hermanos, matar al prójimo es un pecado grave. La Iglesia Católica siempre prohibió el aborto. El niño que se encuentra todavía en el seno de su madre tiene, al igual que todo hombre, el pecado original que se le transmite realmente por generación, como definió el Concilio de Trento en 1546. Por tanto, en la presente situación de la humanidad, presente economía de la salvación, el bautismo es necesario a todos para salvarse, también a los niños sin uso de razón, como lo definió el 16º Concilio de Cartago en el año 418 y precisó el Papa Pío XII en 1951. Los pequeños fallecidos en tal estado no pueden gozar de la visión beatífica a tenor de lo que enseñó el Segundo Concilio de León en 1274, el Concilio Florentino de Florencia en 1439 y el Papa Inocencio III en 1201. Aunque disfruten los niños muertos sin bautismo, no van al cielo, aunque disfruten, como enseña la doctrina católica, de un estado de felicidad natural. Se llama limbo a tal situación de privación de la visión beatífica. Según nuestro conocimiento actual, todo hombre debe ser bautizado. En nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Queridos hermanos, continuamos en esta meditación sobre la doctrina católica y hoy analizamos el quinto mandamiento explicado por Santo Tomás de Aquino. No matarás.
Enseña Cristo en el Evangelio, capítulo 5 de San Mateo, que nuestra justicia debe ser mayor que la justicia de la ley de Moisés y por consiguiente que los mandamientos de la ley serán cumplidos por los cristianos con más perfección que la que practicaron los judíos en su observancia. El fundamento de esto reside en que mayor salario exige más trabajo. Quien siembra poco, poco cosecha. 2 Corintios 9:6. La recompensa prometida en la ley era temporal y terrena. Si queréis escucharme, comeréis los bienes de la tierra. Isaías 1:19. En cambio, en nuestra ley cristiana del Evangelio, se promete una recompensa eterna y celestial. Por tanto, la justicia que consiste en la guarda de los mandamientos debe ser, en este caso, mayor, puesto que se espera más alto premio y salario. Entre otros mandamientos hizo Cristo mención de este diciendo: habéis oído que se dijo a los antiguos: no matarás. Pero yo os digo que todo el que se aira, se enoja con su hermano, será reo de juicio. En San Mateo 5, 21, 22. Esto es, del castigo que imponía la ley. En ella se ordena: a quien mate a su prójimo con premeditación y alevosía, hasta de mi altar lo arrancarás para que muera. Éxodo 21, 14. Pues aquí dice Dios: el que mata a su prójimo, aunque se refugia en el altar de Dios, y bien la justicia debe tomarlo y matarlo, porque su pecado es muy grave. Tocante a la ira, de 5 cosas hay que guardarse. Qué bien pensado. Santo Tomás es un genio. Tocante a la ira, 5 cosas hay que guardarse de 5 cosas. Primero, de enojarse enseguida, encolerizarse enseguida, que todo hombre sea pronto para escuchar, tardo para hablar y tardo para la ira. Santiago 1:19. 2 son los motivos de esto. El primero, que la ira es pecado y es castigado por Dios. Cabe, sin embargo, preguntar si toda ira es contraria a la virtud, sobre lo cual existe una doble opinión. Los estoicos, filósofos antiguos, griegos, romanos, dijeron que ninguna pasión tiene entrada en el sabio. Es más, pretendían que la verdadera virtud consiste en permanecer interiormente impasible. Y esto es falso. Y los de Aristóteles, por su parte, afirmaban que en el sabio cabe la ira, si bien controlada. Esta segunda opinión es la más exacta. Uno puede sentir la ira, como Cristo una vez se enojó cuando sacó a la gente del templo, pero debe uno dominarse. La prueba, un argumento de autoridad. En los evangelios, dijimos, se atribuyen tales pasiones a Cristo, en quien residió la plenitud fontal de la sabiduría. La prueba, asimismo, un argumento de razón. Si todas las pasiones fueran incompatibles con la virtud, habría algunas potencias del alma que serían inútiles, mas que serían nocivas al hombre, al no poder ser actuadas convenientemente. El apetito irascible y el concupiscible habrían sido otorgados al hombre sin ningún sentido. Por consiguiente, hay que decir que la ira unas veces es virtud y otras no lo es, porque se puede hablar de ira con 3 significaciones distintas. Primera, considerando la ira
la que se da únicamente en un juicio de la razón, sin alteración emocional alguna. No se trata en realidad de ira, sino de un juicio. En ese sentido, cuando Dios castiga a los malos, se dice que está encoleriado. Y Dios no se enoja porque no tiene pasiones como nosotros. Soportaré la ira del Señor porque he pecado contra Él. Miqueas 7:9. Pero además se puede considerar ira la que es realmente una pasión. Radica esta en el apetito sensitivo, en nuestra sensibilidad, y da lugar a las dos significaciones restantes. Segunda significación de ira. Se refiere a esa ira en cuanto que está regulada por la razón y se mantiene dentro de los límites de la razón que la razón señala. Entonces uno puede sentir la ira, pero una ira regulada por la razón y que se mantiene dentro de los límites que la razón señala. Cuando uno se encoleriza, cuando debe, en la medida que debe, por lo que debe enojarse, etc. Es cuando la ira es entonces la ira un acto de virtud. Se le suele llamar ira por celo. Por eso dice el filósofo por excelencia Aristóteles, que la mansedumbre no consiste en no encolerizarse en absoluto. Así pues, tal ira no es pecado cuando está controlada por la razón. Tercera significación de ira. Es la ira que rehúye la normativa de la razón. Esta siempre es pecado, unas veces venial, otras mortal. Depende de lo que mueve a ira, según sea venial o mortal a su vez. El pecado puede ser mortal por dos capítulos, o ya de por sí, o por las circunstancias. El homicidio parece serlo de por sí, puesto que va directamente contra un mandamiento de Dios. Por lo cual es pecado mortal de por sí consentir en el movimiento interior que impulsa a cometer un homicidio. Pues si la ejecución es pecado mortal, también lo será consentir en llevarla a cabo. Entonces, cuando uno se enoja a tal punto que tiene deseo de matar al prójimo, si pudiera hacerlo, bien, da con su consentimiento a este acto de matar, bien, aunque no lo haga, no pueda hacerlo, ya es pecado mortal. Puede ocurrir, con todo, que un pecado sea mortal de por sí, y sin embargo, el movimiento no sea pecado mortal si no existe el consentimiento. Por ejemplo, si se despierta el movimiento de la concupiscencia, de los malos deseos tendente a fornicar, y no se consiente en él, no hay pecado mortal. Entonces, cuando uno se enoja, siente el deseo, por ejemplo, de matar a alguien y no quiere hacerlo, resiste, no es pecado, pero si quiere hacerlo, sí es pecado. Algo parecido cabe decir de la ira. Es un movimiento que impulsa a vengarse de las injurias recibidas. En esto consiste la ira propiamente. Si ese movimiento de la pasión consigue arrastrar la razón, habrá pecado mortal. Pero si la razón no es seducida hasta el punto de consentir en matar al otro, el pecado será venial. Por lo demás, si ese movimiento no es de por sí pecado mortal, tampoco habrá pecado mortal, incluso aunque se consienta. Entonces, cuando es ligero, no es pecado mortal. Por consiguiente, las palabras, el que se aira con su hermano será día de juicio, deberán entenderse de los movimientos tendentes a dañar, movimientos que constituyen pecado mortal si hay consentimiento,
Toda obra buena o mala la emplazará Dios a juicio por cualquier fallo. Eclesiástico 12:14. El segundo motivo de que no debamos enojarnos, encolizarnos enseguida, está en que todo hombre ama la libertad y odia la esclavitud. Ahora bien, el iracundo no es dueño de sí mismo. ¿Quién puede resistir el empuje de un espíritu alborotado? Pesada es la piedra, pesada la arena, pero la ira del necio es más pesada que entre ambas. Proverbios 27, 4 y 3. Entonces, queridos hermanos, uno puede sentir la ira, pero no debe dejarse dominar por ella. Y en segundo lugar, hay que guardarse de permanecer airado mucho tiempo. Si os encolizáis, no pequéis, dice el Salmo 4:5. Pero que no se ponga el sol sobre vuestra ira, Efesios 4:26. Entonces uno puede enojarse, no debería, pero si llega el enojo, debe uno dominarse, pedir a Dios ayuda y rezar para que eso se vaya y no dormir con estas cosas en el corazón. La razón de esto la explica el Señor en el Evangelio. Con el que te pone pleito procura arreglarte enseguida, mientras vais todavía de camino. No sea que te entregue al alguacil y te metan en la cárcel. Te aseguro que no saldrás de ahí hasta que hayas pagado el último cuarto. Mateo 5:25. En tercer lugar, hay que guardarse de que la ira pase al corazón, cosa que ocurre cuando se transforma en odio. La diferencia entre la ira y el odio reside en que la primera es repentina y el segundo es sostenido, continuo, dura. Por eso considera pecado mortal. Quien odia a su hermano es un homicida. 1 San Juan 3:15. Porque se asesina a sí mismo al despojarse de la caridad y mata el otro en su corazón. Entonces el odio es doble pecado. Se mata a sí mismo y se mata al prójimo. San Agustín en la regla dice: en cuanto a litigios, o no tengáis ninguno, o reservodlos lo antes posible. No vaya a ser que la ira llegue a odio, convierta en viga la paja y a vuestras almas en homicidas. Hombre iracundo suscita altercados, dice Proverbio 15:18. Maldita su ira por obstinada y su cólera por terca, dice Génesis 49:7. En cuarto lugar, hay que guardarse de que la ira pase a palabras. El necio enseguida da a entender su ira, Proverbios 12:16. Lo puede hacer de dos maneras, injuriando y hablando con altanería. Tocante a lo primero, dice el Señor: si uno llama renegado a su hermano, merece la condena del fuego. Y si lo llama imbécil, tendrá que comparecer ante el Sanhedrín. Mateo 5:22. El libro de los Proverbios 15:1 dice: una respuesta suave desarma la ira, una palabra hiriente acrecienta el furor. Y finalmente, en quinto lugar, hay que guardarse de que la ira pase a las obras. En toda nuestra actuación hemos de practicar dos virtudes, la justicia y la misericordia. Pues bien, la ira cierra el camino a las dos. La ira del hombre no obra la justicia de Dios. Santiago 1:20. Porque aunque quiera, no puede. Por eso un filósofo contestó a alguien que le había ofendido: te sacudiría si no estuviera irritado.
Pero como estoy enojado, no hago nada porque no tendría el control sobre mí mismo. Por lo tanto, me controlo antes de pasar los actos. En Proverbios 27:4 dice, ni la ira ni la cólera desbocadas sienten misericordia. En su cólera mataron hombres, dice Génesis 49:6. Por ello Cristo nos enseñó a guardarnos no solo del homicidio, sino también de la ira. Un buen médico no se conforma con curar las manifestaciones externas de la enfermedad, sino que ataca las causas para evitar recaídas. Cristo, de manera semejante, quiere que arranquemos las raíces de los pecados y en concreto la ira, que es la raíz del homicidio. Entonces, queridos hermanos, no solamente uno no debe matar, tampoco debe tener ira sin control. Uno puede sentirla, sí, pero no debe consentirla ni alimentarla, y mucho menos pasar de la ira al odio, al rencor. Nuestro Señor dice no solamente no matar, sino tampoco ponerse en ira, en cólera contra su hermano. ¿Por qué? Porque como un buen médico quita la causa misma de la enfermedad. Y cuando uno siente estas cosas, es bien pedir a Dios ayuda, socorro, rezar por los que nos han ofendido, si eso es bueno, es cumplir el Evangelio y atraer sobre sí la misericordia de Dios. Hasta aquí Santo Tomás de Aquino, que explica el quinto mandamiento. Ahora sabemos también que no matarás, no matarás a sí mismo mediante, por ejemplo, el alcohol, la exageración del alcohol, mediante la droga, mediante los vicios, porque todo esto sí afecta la salud y tenemos que guardar también nuestra salud. Que Dios los bendiga. En nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén.